Continuamos entonces con la serie de mayordomía, prosperidad, finanzas. Aleluya. Y estamos viendo cómo podemos hacernos tesoros en el cielo. ¿Para qué hacernos tesoros en el cielo? Evidentemente, para que podamos pagar el arriendo cuando lleguemos al cielo. ¿Cierto? ¿No? Ah, no es para pagar el arriendo. Entonces, para ir a comprar al kiosco lo que necesitemos. ¿No? Ok. Entonces, ¿para cuándo es esto? ¿Para qué hacernos tesoros en el cielo? ¿Para la vida venidera? No, para ahora. Los tesoros que nos hacemos en el cielo son para ahora. No tiene ningún sentido. ¿De qué te va a servir tu dinero en el cielo? O en la nueva creación, ¿de qué te va a servir? De nada. ¿Entienden? Entonces, hemos visto que Dios tiene un sistema divino perfecto para las finanzas. Y que debemos aprender a operar en este sistema. Un sistema dado por gracia en formato de pacto. Que lo único que necesita para ser activado es fe. Una fe que va a ir acompañada con una obra de fe, no una obra de ley. Conforme a lo que soy, a lo que tengo y a lo que ya puedo hacer. Amén. Todas obras de gracia manifestadas en el hacer la palabra. Y la hacemos porque la hemos creído. Entonces la obra es originada por la fe basada en la gracia de Dios, que es lo que Dios ya hizo. Esto desata el poder, la gloria de Dios para manifestar su gracia de manera tangible, real, por medio de su pacto. Amén. Gloria a Dios. Hemos entendido esto, ¿cierto? Vamos a operar en el pacto. Gloria a Dios. De esta manera vamos a adorar a Dios a la manera que Él dice. Proverbios 19, versículo 17. Vamos a hablar el día de hoy de dar al pobre. Proverbios 19, versículo 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, cada vez que un pobre te dice que Dios te lo pague, tú puedes decirle amén. Eso es verdad. Amén. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Entonces, si tú haces bien a un pobre, el bien que has hecho, Dios te lo va a pagar porque a Jehová has prestado. Amén. Cada vez que damos a un pobre, no es dinero perdido. Aleluya. Amén. Romanos nos enseña que no debemos deber nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Amén. Debemos comprender que el pobre experimenta la opresión del diablo en su vida. Por ende, no basta solo con darle dinero. Debemos también hablarle de Jesús, de su amor, de su salvación, de su sistema de provisión. Usted puede alimentar y vestir a un pobre toda una semana, pero al final de la semana lo único que tendrá será un pobre bien alimentado y vestido. La comida no le cambiará, la palabra de Dios lo transformará de adentro hacia afuera. Si usted le va a dar a un pobre, que primero te escuche. Amén. Escuche lo que tienes que decir acerca de Jesús. Jesús era bien conocido por dar a los pobres. Vamos por favor a Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿están allí? Ok. Entonces,
Tenemos que tener cuidado de no hacer nuestra justicia para ser visto por los hombres, porque no tendremos recompensa del Padre que está en los cielos. Cuando demos limosna, no hagamos tocar trompeta delante de nosotros. Miren, estoy haciendo limosna, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ser alabado por los hombres. No van a recibir recompensa del Padre que está en los cielos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Esta es una frase proverbial e hiperbólica, parte del canon judío. Tú puedes dar a conocer lo que das por amor a un amigo, pero no lo que das a los pobres. Como vemos, el mismo Padre nos recompensará. Si lo hacemos público, los aplausos serán nuestra recompensa. Jesús enseña esto porque hay un espacio para dar limosna. Hay un espacio para dar a los pobres. Y esto debe ser un acto privado. Pero no vas a cambiar la existencia de ese pobre si no le predicas el Evangelio. Simplemente vas a sustentar su agonía por más tiempo. La mejor manera de ayudar a un pobre es predicándole el Evangelio de Jesucristo. Por eso nuestra fundación se llama Dos Alimentos, o Two Nutriments Foundation. La fundación Dos Alimentos da pan natural y pan del cielo. Amén. Porque no sirve de nada dar pan natural si usted no da pan del cielo. Lo que usted está sustentando es un cuerpo que está muerto eternamente. Amén. Pues usted tiene el pan de vida, un pan que le puede dar vida eternamente. Amén. Y esto es lo que le dijo Jesús al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Marcos 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda? Y Jesús le relata algunos versículos, algunos mandamientos. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole la amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Jesús siempre iba y confrontaba a los individuos con su pecado. Porque es el pecado el que no te permite seguir a Jesús. Es el pecado el que no te permite convertirte a Él. Entonces, ¿sabe qué? La manera de Jesús es la manera que deberíamos ocupar nosotros. No es que tengamos que estar apuntando al pecado de las personas, pero sí definitivamente las personas tienen que entender por qué no pueden seguir a Jesús. Hay muchos predicadores de la gracia que han eliminado de su discurso la ley. Y esto es un error, porque la Biblia dice claramente que hay un uso correcto de la ley. La Biblia habla de un uso legítimo de la ley. Entendiendo esto, que la ley no fue establecida para los justos, sino para los pecadores. Entonces, ¿la ley para quién es? Para los pecadores. ¿Por qué? Porque si no, un pecador no sabe que es pecador. Porque es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. Entonces es imposible predicar el Evangelio a un individuo sin hablarle de la ley. Por eso nosotros utilizamos este método de los 5 puntos. Dios es bueno. ¿Cuál era el problema? El pecado. ¿Entienden? Amén. Y esto vino a ser resuelto con la sangre del Cordero. ¿Ok? Pero las personas, si no se saben pecadoras, no tienen necesidad de un Salvador. Imagínate, ¿cómo te vas a convertir tú de tus pecados si yo te digo, mira, Dios es bueno, Dios te ama, simplemente recíbelo? Ah, qué bueno. Yo también me amo, te va a decir el pecador. Dios me ama, qué bueno que me ama, yo también me amo. Y Dios te quiere bendecir, ah, qué bueno, yo también quiero que me bendiga. Claro, pero entro en el área, pero ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que arrepentirte de vivir separado de Dios. Tienes que arrepentirte de ser tu propio Dios. Y no solo recibirlo como Salvador, sino que también hacerlo tu Señor. ¿Entienden lo que les digo? Con esto
una persona puede volver a nacer. Si no, ¿por qué Jesucristo habría predicado? Arrepiéntense y conviértanse. Dos cosas distintas. Arrepentirse es una cosa, convertirse es otra. Te puedes arrepentir y volver a nacer, pero aún así no estar convertido. Porque convertirse es tenerlo por Señor, sentarlo en el trono de tu vida. Es un cambio de 180 grados. Es ya no vivir para ti, es vivir para Él. ¿Entienden? Ese es el verdadero cambio. Esa es la conversión. Tú puedes nacer de nuevo y seguir caminando con el mundo. Entonces Jesús lo confronta, le dice, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál era el problema de este joven? Amaba las riquezas, era codicioso. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Este es uno de los acontecimientos de la Biblia que ha sido muy mal interpretado. Este joven se pierde la oportunidad de seguir al maestro por ignorancia. Muchos creen que Jesús quería empobrecer al joven. No, Jesús lo que estaba haciendo era confrontarlo con su pecado. Primero. Segundo, apuntaba también Jesús a la ley. Le estaba mostrando a este joven que no conocía la ley. Este joven, como veremos, conocía los 10 mandamientos, pero no el pacto abrahámico. Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió hacer ciertas cosas si él obedecía su palabra. Este era el contexto, ese pacto, ¿cierto? Posteriormente los profetas fueron levantados para registrar este pacto de modo que Israel pudiese hacer un buen uso de él. Abraham no escribió su propia historia, sino que creemos que fue Moisés. Y Moisés no había nacido, ¿cierto? En la época de Abraham no había nacido. Pero por medio del Espíritu Santo, Moisés pudo registrar la vida de Abraham. Amén. Mire, antes de meditar en la palabra debemos recordar que Dios es bueno y que el diablo vino a robar, matar y destruir, ¿cierto? Jesús vino a darnos vida y abundancia. Cuando leamos algo que parezca estar en desacuerdo con esta verdad, inmediatamente debemos detenernos y elevar nuestro pensamiento, pues de alguna manera estamos perdiendo el foco y la verdad del asunto en cuestión. Dios no es nuestro problema, Él es la solución. Él no nos roba, Él es un dador de toda buena dádiva. El diablo quiere hacerte pensar que Dios te quiere pobre, enfermo, para hacerte humilde. Si bien este joven conocía los mandamientos, desconocía su pacto. ¿Qué decía el pacto sobre dar a los pobres? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Lo que Jesús estaba diciendo, hazte tesoros en el cielo. O depositan en tu cuenta. Quiero fruto que abunde en tu cuenta. Despójate de esta codicia. Despójate de la confianza en las riquezas. Confía en mí. Porque si el joven hubiese confiado en Jesús, habría ido y entregado todo a los pobres. ¿Cierto? ¿Cómo se fue el joven? Triste, abrumado. Tenía mucho, pero se fue triste. Es como una paradoja, ¿no? Como cuando el joven se fue, Jesús dijo, vamos al versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente es que entre un rico en el reino de los cielos. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces el problema no es ser rico, sino que el problema es confiar en las riquezas. Confiar en el dinero. Ah, no, si yo tengo dinero, llego a fin de mes. No. Si tú tienes a Dios, llegas a fin de mes. Y no solo a fin de mes, sino que hasta el término de tus días en esta tierra, con tu provisión completa. Pero tienes que despertar cada día con esta conciencia de superabundancia. Tienes que sacarte de la cabeza esta preocupación. ¿Cómo me voy a proveer? ¿Cómo me voy a proveer? ¿Cómo me voy a proveer? O tengo plata, así que estoy tranquilo. Tengo plata, tengo dinero, así que estoy tranquilo. Y lo cuentas para ver nuevamente si llegas a fin de mes. Olvídate.
Comienza a vivir tranquilo. Comienza a despertar en la mañana y dices, tengo superabundancia de todo lo necesario. Aleluya. Creo en mi Dios, creo en la sangre del nuevo pacto, opero en ese pacto, aleluya. Por tanto, he dado y recibiré, abundantemente sembrado y abundantemente cosecharé. No hay nada en la tierra que pueda detener esta ley de operar en mi favor. Todo lo natural se sujeta a lo espiritual. Y mi dinero ha establecido una demanda en lo espiritual para que lo natural se alinee. Y todo lo que yo necesito venga a mí. Me sea añadido. Vamos a hablar sobre esto un poco más adelante. Amén. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Tenemos que salir de este concepto en la mañana. ¿Cómo lo voy a hacer el día de hoy? No. Levántese consciente de superabundancia. No se levante consciente de pecado, levántese consciente de justicia. Amén. Todo tiene relación con la conciencia. Amados, me recuerdo claramente hace un par de años, la palabra del Señor, buscamos una palabra para el año, y la palabra del Señor fue conciencia. Conciencia, mantengan la conciencia. Y estudiamos la conciencia, hicimos hasta un curso de conciencia. ¿Por qué? Porque si tú no permaneces consciente de lo que eres, vas a comportarte como lo que no eres. Si tú no permaneces consciente de quién es tu Dios, qué clase de Dios tienes, ¿sabes qué? Te vas a entusiasmar conmigo en el instituto, te vas a entusiasmar conmigo al escucharme en la iglesia, pero vas a salir, va a llegar a la casa y ya el otro día ya la cosa va a estar desinflándose. Es por eso que cuando yo viajo y dejo las iglesias, pasan un par de semanas y vuelvo y encuentro un montón desinflados. ¿Por qué? Porque viven de mi fe. Dios tiene que comenzar a vivir de la suya. Usted no puede vivir de mi fe. Usted no puede colgarse de mí en esto. Usted tiene que edificar su propia fe. Yo le entrego a usted la palabra, usted tiene que alimentarse a diario de ella. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Y ya esto lo he explicado. Si no saben, pregúntenle a José Jerez. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos. Y aquí viene la explicación que leímos en la clase anterior. Que no reciba 100 veces más ahora, en esta vida, ahora. Amén. Aleluya. Siempre se ha tomado por sentado que Jesús y los apóstoles eran pobres. Pero la palabra nos enseña que Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores profesionales. Ellos poseían más de un bote y tenían sirvientes. Cuando Jesús dijo estas palabras, fueron remecidos y estremecidos. Esto no habría acontecido si no hubiese tenido nada que perder. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por otro lado, no entendían a qué se refería Jesús. Jesús no era pobre, tenía un tesoro en el ministerio. Y la Biblia registra que en una oportunidad tenía salario para 200 días en la bolsa. Y ya hicimos los cálculos y esto eran $20,000, 200 denarios, a $100 el denario. Él andaba con 10 millones de pesos en el bolsillo. Los llevaba el ladrón. Amén. Los llevaba Judas. Es importante recordar que Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay manera de seguirle sin negarnos a ser los señores de nuestras vidas, a ser nuestro propio proveedor, nuestro propio protector. No hay manera de seguirle a Él sin negarnos a ser nuestros salvadores, sin negarnos a poner los ojos en las cosas terrenales, sin negarnos a velar por el yo, por lo mío, y comenzar a velar primeramente por el cuerpo. ¿Entienden esto?
muchas veces están más centradas en lo que necesitan ustedes que en lo que necesita la iglesia, sus hermanos. Y ese es el problema, porque no reciben. Porque recibimos para dar. No estamos recibiendo para nosotros. Al recibir para dar, no pierdan cuidado. Su estándar de vida va a mejorar. Sin lugar a duda. ¿Ok? Pero, entiéndanlo bien, el propósito de sus vidas es ser un canal de bendición. No hay manera de seguirles sin negarnos a ser los señores de nuestras vidas. Sin negarnos a ser nuestro propio proveedor, nuestro propio protector, nuestro propio salvador. Sin negarnos a poner los ojos en las cosas terrenales. Sin negarnos a velar por el yo, por lo mío, por lo personal, por mi casa, por mi familia, por mi feudo. Tenemos que empezar a velar por el reino. ¿Han oído que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Dijo Jesús. Mas yo les digo que debemos amar al prójimo como Cristo nos amó. Y esto es mandamiento nuevo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Hoy día el estándar no es amar al prójimo como a uno mismo. Ya ese estándar es difícil de cumplir. Porque si yo amo al prójimo como a mí mismo, yo no voy a aceptar de que el prójimo viva un estándar menor que el mío. Hoy no puede ser. Te falta esto, yo lo tengo, así que toma, tú también debes tenerlo. Eso sería amar al prójimo como a uno mismo. Pero Jesús quiere que amemos al prójimo más que a nosotros mismos. Porque de esa manera nos amó Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Deja de enfocarte en ti. Deja de enfocarte en ti. El mayor acto de negación es el amarnos como Cristo nos amó. Esta es la cruz que debemos aprender a llevar. Tome bien nota de esto. El mayor acto de negación es el amar al otro como Cristo nos amó. Esta es la cruz que debemos aprender a llevar. ¿Qué le dijo en el versículo 21? Le dice, ven y sígueme. Esta era la invitación más maravillosa que un hombre puede llegar a recibir de Jesús. Son las palabras que Jesús dijo a los apóstoles, a los que comisionó como apóstoles. Y esta era la oportunidad de su vida. Este joven rico estaba siendo invitado a ser apóstol. ¡Wow! ¿No habría sido el perfecto reemplazo de Judas? No en vano amasaba una gran fortuna. Sabía lidiar con dinero. Podría haber reemplazado a Judas. ¿Cierto? Del 25 al 30 es donde empieza Jesús más fácil. ¿Cierto? ¿Qué quería Jesús? Jesús intentaba darle al joven 100 veces más de lo que tenía, si podía despojarse de su confianza en las riquezas. Entonces muchas veces nosotros nos privamos de la bendición que Jesús tiene para nosotros porque no nos despojamos de cosas que son carnales, terrenales, mundanales. Porque no nos despojamos de tenernos a nosotros mismos como primeros. Cuando comienzas a enfocarte en los demás por sobre tu vida es cuando la bendición comienza a fluir sin límite. Sin límite. Oiga, el otro día llegué a Bolivia. Llego a Bolivia y me espera allí un auto nuevo. Que es mío. Un porcentaje del auto es mío. No menor. Me llevan a un local que está siendo arrendado, pero está lleno de cosas que son mías. Donde están trabajando 170 personas. Trabajando para mí. Hay una planilla de no sé cuántas personas que están siendo bendecidas con este trabajo que Dios
me permitió, dentro de otro grupo de personas, crear. Entonces, hay más de 100, casi 200 personas que están siendo bendecidas en ese lugar porque yo creía a Dios. Y la próxima semana se reúnen en Perú 400. Y en Brasil hay cientos más. Y pude hablar delante de 700 o 800 personas y dar testimonio de Dios. Y decir, Dios no es amigo de la pobreza. ¿Por qué? Por fe. La fe me llevó allí. El obedecer a Jesús me llevó allí. El no estar tan interesado en mi vida como la vida de ustedes o las demás personas me llevó allí. Primero yo era un asesor de la empresa. Hoy día soy el presidente de la empresa. ¿Por qué? Por fe. ¿Entienden lo que les digo? Tienen que comenzar a desenfocarse de ustedes mismos. Si quieren ser prosperados, tienen que desenfocarse de ustedes. Tienen que enfocarse en el otro. Tienen que operar en el pacto. Tienes que comenzar a comprender que la fuente de tu éxito es Dios. Él es tu dador. Hay una provisión sin límite delante de ti y detrás de ti. Todo lo que debes hacer es ser canal para que ella fluya. Y el dar es la llave que abre la compuerta. Jesús conocía la ley espiritual de dar y operaba en ella con gran cosecha. Él daba a los pobres tan abundantemente que cuando Judas dejó el aposento alto durante la última cena, algunos discípulos pensaban que iba a dar a los pobres. Esa era la costumbre. Judas daba continuamente a los pobres. Este joven pudo ser un discípulo directo de Jesús. Pudo haber tomado el apostolado. Él pudo haber caminado con Jesús con grandes riquezas en los cielos, listas para ser utilizadas cuando fuese necesario. Pero no lo obtuvo por codicia y por ignorancia. No lo obtuvo porque confió en el dinero. Y confió en el dinero porque no conocía que no hay nada como confiar en Dios como fuente de provisión y bendición. En el minuto que comienzas a recibir la bendición de Dios, en el minuto que conociste el sistema de provisión celestial, te transformas en un peligro para Satanás. Llegamos a Santa Cruz y esa noche vinieron 3 potestades regionales. ¿Por qué? Porque querían detener la obra, lo que estaba aconteciendo en ese lugar. ¿Entiendes lo que le digo? El diablo quiere detenerte. El diablo quiere estancar los recursos. ¿Desea usted seguir a Jesús? Tome su cruz. Despójese continuamente amando al prójimo, no como usted mismo, sino como Jesús lo hizo. Sea un canal de bendición sin límite. Un continuo fluir de provisión para lo que el reino demande. Reciba 100 veces más en esta vida. Reciba un retorno de 10,000%. Conviértase en un dador alegre y deje a Dios hacer su parte. Deje a Dios hacer que su poder haga sobreabundar toda gracia. De manera que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad, para dar abundantemente en todas las áreas y a todas las personas que te rodean. Aleluya. Este es el propósito de Dios. Este proceso de dar y recibir opera bajo la ley de la cruz, bajo la ley de la libertad.
Sé diligente en cuidar las necesidades de los demás como si fueran tuyas y aún más importantes. Todo este sistema opera por fe. Hay muchos diezmadores que dicen, no podría pedirle a Dios nada de lo que le he dado. Mas el Señor nos enseña a decir después de diezmar, mira ahora desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra de la cual mana leche y miel. Eso enseñaba en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más ahora que ya somos benditos? Recuerden, lo fundamental es establecer sus corazones en el pacto de Dios, meditar en la palabra, creer, declarar, comprometerse con el hecho de que la palabra de Dios funciona. Recuerde que meditar es fijar la mente en la palabra, en lo celestial. No perder la conciencia de lo que Dios ha dicho. Yo soy tu proveedor. Examínate. Dios ha lidiado fuertemente conmigo en este último tiempo, llamándome la atención porque intento tomar el control. De nuevo estás tomando el control. De nuevo estás tomando el control. De nuevo estás tomando el control. Él quiere tener el control de tu vida. De nuevo una buena idea. Otra más de tus buenas ideas. Otra más de tus buenas ideas. Yo me pregunto, ¿cómo es que llegué a este punto? Algo tendría que haber escuchado. Amén. Y obedecido. ¿Comprenden? Pero ¿qué habría sido de mí si todo lo que Él me hubiese mandado, yo ya lo hubiera colocado en práctica? Amén. Aprenda de esto. Gracias, Señor. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.